Doy la palabra a tu compañero Daniel Guzmán, ciudadano de Malvinas. Buenas tardes para todos y todas. Disculpe la demora, hay muchísimo tránsito en la ruta, así que la pudiste llegar a tiempo. ¿Querés que iniciemos la bandera? Bien. Bueno, muchísimas gracias por invitarme a todos ustedes, en especial a Jonathan, que el día pasado me pidió si querés venir a hablar para el 24, me parece el más importante venir, y además considerar que creo que los Consejo de Grandes no están haciendo esta actividad en este momento en otras ciudades. Así que Río Grande tiene un hecho absolutamente especial del trabajo de derechos humanos. Y estos días estaba trabajando justamente en unos nuevos libros que me mandan en materia de derechos humanos, sin saber que la carpa de Malvinas iba a abrir el 24, inaugurarla el 24. Me toma por sorpresa, creo que a muchos nos toma por sorpresa que es el mismo día, porque no hay un registro en la historia de Río Grande que la carpa se inaugurara el 24. Así que en ese momento me animé a pedirle a la multisectorial de derechos humanos de Río Grande que, ya que el centro de veteranos había decidido inaugurar la carpa del 24, aprovecháramos la fecha justamente para hablar de Malvinas en términos de derechos humanos. ¿Qué mejor momento para hablar de lo que pasó en Malvinas, tanto en materia de tortura, vejaciones por parte de las Fuerzas Armadas Argentinas a los propios soldados, y por otro lado el tratamiento que tuvo Gran Bretaña cuando, profanando las tumbas, pierde la identidad de 117 compañeros? ¡Qué oportunidad del 24! Así que yo agradezco al Consejo Deliberante con mucha satisfacción que estemos hablando de esto unos minutos, entender qué pasó. Y primero, por qué no poder unificar en tiempo y espacio democrático la necesidad de seguir avanzando en términos de derechos humanos, sobre todo con los soldados que no eran ni guerrilleros, ni eran del ER, ni eran de las fuerzas de tarea, para nada. Sin embargo, en Malvinas se torturó, se estaqueó a los soldados, se hizo simulacro simulacro de fusilamiento con pistola y fusil. Se creó el submarino malvinero, eso de meter la cabeza a los pibes en el agua fría o en la turba, específicamente. El año pasado apareció la primera foto donde se ve a un capitán, Marcelo D'Almedo, diciendo, para pasar el rato y distendernos, agarraban a los pibes y los metían en el agua. Me llama la atención también escucharlo al presidente del centro decir que, como él no fue testigo, que él no vio el centro de veteranos de guerra de Río Grande, no quiere hablar de derechos humanos. Yo también puedo decir que yo no vi compañeros estaqueados, pero mis compañeros que estaban en Darwin, los que entraron en el combate, los que abrieron el combate entre el 21 y el 28 de mayo, daban fe ya en el 82, y en charlas posteriores tuvimos que al lado del regimiento 7 sí estaba estaqueando y hambriando a los soldados. Y me lo dijo nada más ni nada menos que uno de los soldados más condecorados de la Argentina, que es Oscar Ledesma, el que mata al coronel Herbert Jones, no como dijo en muchos años Gómez Centurión, sino él lo reconoce a los propios británicos, sabiendo que lo que estaba sucediendo. Así que no hacía falta que alguien te dijera o ver que estaban y habían torturado a los soldados. Pasaron los años y ha sido difícil empezar a reconocer que, además de que muchos compañeros son héroes, pero con toda justicia, con todo derecho, se le ha negado la posibilidad de empezar a negarle primero la palabra. No querían que hablar.
22 años, hasta ya maduros, la mayoría de los que fuimos a Malvinas teníamos 18, 19 años, debieron pasar más de 22 años para empezar a atrevernos a hablar, pero no surgió de la nada, sino surge de un disparador del cine que es Iluminado por el Fuego. Hasta ese momento hablábamos entre nosotros la hambruna que habíamos pasado, o estando prisioneros arriba del buque británico, empezar a sacarnos la ropa por los dolores, las picazones que teníamos, y nos reíamos entre nosotros porque la mayoría habíamos perdido entre el 30 y el 40% del peso corporal. Ahí nos damos cuenta que nunca supimos de dónde habían salido esos machucones. Entonces lo que sucedió en Malvinas principalmente ha sido hambre extremo, muertes por inanición, con testigos tanto de los soldados como hasta los propios suboficiales de esos soldados. Y aquí hay un compañero que él no fue torturado, pero fue testigo de cómo torturaban a sus compañeros y se presentó solidariamente en el Juzgado Federal para corroborar y decir lo que habían dicho. Lo que habían hecho, entre otros, en la guerra, el ex guardiamarina Carlos Bianchi, que posteriormente, en la segunda mitad de 2000, apareció como jefe del 1005. ¿Se acuerda que en un momento, unos años, el 1005 no estuvo desfilando? Bueno, este compañero fue solidario y detrás de él, para acompañar eso, un sargento dice: yo voy a decir la verdad que lo subieron los soldados, mis soldados hermanos. Ahí cuando aparece primero este libro de Iluminado por el Fuego, se editó por los 90, pero toma vigencia por la película, creo que es de 2004-2005. Cuando aparece esta película, los compañeros del Chaco y Corrientes van con la familia a ver la película de lo que tanto se hablaba. Es la primera película o relato testimonial de las torturas, hambrunas, paleaduras, estaqueamiento. ¿Sabe lo que es el estaqueamiento? Bueno, muchos podrán saber, pero por ahí uno es que te aten de la mano y de los pies. En la época de la guerra con los indios hacían eso, ¿no? Y te dejaban estaqueado arriba de la turba y a lo sumo te ponían la lómina de la carpa arriba para que no te cayera el frío. Pero estar así, imaginémonos, estar así en esa situación 5 o 6 horas, ¿en qué condición queda el físico? Bueno, la película habla de una crudeza y de un realismo absoluto, de lo cual cuando termina la película, los compañeros me cuentan que quedan sin palabras. Llega algún silencio tan fuerte, por otro lado aparece una relación, la gente aplaude. En este caso no sucedió eso. Entonces empiezan a hablar, dice: sí, la película dice la verdad, pero se queda corto con lo que sucedió. Así que, compañeros, de la cual nadie en este país puede dudar de su valentía, me refiero a los soldados del Chaco de Corrientes, empezaron a hablar, ni la familia sabía lo que había pasado. No tenían ni idea la familia. Entonces, esto, por un lado, está el negacionismo, que es la continuidad de lo que hizo la dictadura en el continente, en el área nacional continental, ¿no? Y por el otro está Malvinas, que parece que hicieron todo mal en términos de gobierno, pero en Malvinas estuvieron bien. Mentira, no es así. No es así. Y en esto hicieron una doctrina del ocultamiento ante la ausencia del Estado, que no pudo, que no quiso, no supo, en el gobierno de Raúl Alfonsín, resolver en qué condición quedaban los veteranos de guerra, qué es lo que había pasado con los soldados. ¿Quién se ocupó en los 80? Ahí o era
Y me vine porque para enchufar a un lugar donde estuviera lejos, donde no pudiera pasar nada, pero volvimos al lugar que siempre tuvimos, que es Malvina, que es el Chicago. Así que los soldados se agruparon, se reunieron y en el año 2005 presentaron la denuncia penal federal en el Chaco, que fue derivada al Juzgado Federal de Río Grande. 23 primeros soldados, y se abre un debate enorme en términos judiciales de si es delito de lesa o no. Entonces los militares que habían sido torturados, un dato, ¿no? Hay 185 casos denunciados por 115 soldados. Es más, cuando se desclasifican los archivos de la guerra de 2012, en abril de 2012, ahí aparecen los archivos, los tenían escondidos, es casi como un galpón en Campo de Mayo donde está guardado todos los archivos. Ahí aparece, pero con crudeza, la denuncia entre oficiales a otros, lo que dicen los soldados, lo que dicen los oficiales, las denuncias que se hicieron, ahí está todo guardado. Hasta las declaraciones juradas que nos hacían firmar para que no dijéramos, no habláramos, no relatáramos de lo que habíamos vivido en la guerra. Una exgobernadora, la primera exgobernadora de Tierra del Fuego, con quien Parado vivíamos, no juntos, sino en una pensión acá en Espora y Bilbao, ella se acuerda que cuando yo vine, en la guerra tenía el rol de comunicante, un día me pregunta qué había hecho en la guerra, yo le dije, disculpame, no puedo hablar. Y era eso que nos había quedado por años metido en la cabeza de lo que había sucedido. No solamente la clasificación de los archivos de la guerra, sino el informe Rattenberg completo que está limpiado, dice no solamente de las atrocidades que cometieron los militares, sino habla del desorden en la planificación de la guerra, en la guerra totalmente desarticulada. ¿Cómo se llega a tener falta de provisión en una isla que está acá nomás, 560 kilómetros, con los británicos que están a 13.000? Una cuestión absolutamente ilógica para el país de la carne y el trigo. Entonces, volvemos a esta situación que los soldados, que por un lado nos reconocemos en actos de heroísmo, tenemos que entender que también muchos compañeros fueron víctimas y que eso no le quita el mérito, creo que le redobla el mérito de combatir contra el enemigo y a su vez cuidarse de estos cretinos, ¿sí?, que los torturaban principalmente por la cantidad de días sin comer. Los torturaban y estaqueaban porque mataban ovejas para comer. En Puerto Howard o Puerto Yapeyú hay testimonios
trataron en los 80, esto ya está prescrito. Acá creo que hay varios abogados. O sea, Argentina ha adherido a todo el derecho internacional en materia justamente de derechos humanos en la más alta clasificación. Entonces, soldados han tenido que ir a la Corte Interamericana de Justicia y ahí la Corte Interamericana de Justicia ha hecho dos advertencias a la Argentina por incumplimiento de la ley. ¿Sí? Sin embargo, la causa está en el Juzgado Federal de Río Grande desde el 2007, con toda esta cantidad de denuncias de un solo regimiento que es el regimiento 7. Bueno, si esto, la negación permanente de sectores sociales, políticos de Argentina, de que en Malvinas solamente hubieron héroes, entonces estos que murieron, mejor dicho, no solamente, y que este centro de veteranos dice, nosotros estamos trabajando en honor al muerto. Entonces estos dos que murieron de hambre no los honran. Los otros que murieron de frío tampoco los honran. Todos los soldados los chaqueños, los correntinos, acá tenemos a un chaqueño que es el soldado con mayor condecoración de Tierra del Fuego por su combate en Monte Támbero, que venga a decirnos si estos no se merecen ser acompañados por un centro de veteranos. ¿Cómo no puede ser acompañado Pedro Morales, que fue el que solidariamente denunció a aquellos que estaban torturando a sus compañeros y los cuales se les niega la participación? Aún más, ni quieren hablar de esto. Lamento tener que venir a decir esto en este Consejo de Evento porque deberíamos hablar de otra cosa, no de esto que que perdura durante 42 años, el silencio monstruoso producto de un ocultamiento para que no se sepa exactamente lo que pasó en la guerra. Creo que siempre estamos a tiempo, porque ya tenemos más muertos después de la guerra que durante los combates. Así que eso es lo que quería decirles hoy, este martes 24, en coincidencia